أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. La paz y las bendiciones de Allah sean con ustedes. Bienvenidos a la clase número 34 del curso Aprender la traducción literal del Corán en español, dictadas por la Academia Internacional de Talim al-Qur'an. Empezamos, como siempre, con la siguiente oración. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Busco refugio en Allah contra Satanás el maldito. Continuamos con el versículo número 2, primero en árabe. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. La traducción es: y ahora cuando les ha llegado un mensajero de Allah confirmando lo que ya tienen, un grupo del pueblo al que se les dio el libro han arrojado el libro de Allah a sus espaldas, como si no lo conocieran. Ahora la traducción literal: walamma, y cuando, ja'ahum, les llega, o en realidad sería mejor les llegó, el pasado. Entonces, incluso voy a ahí corregirlo, sí. Entonces, en realidad sería el pasado, les llegó, ya literalmente, él vino, pero en ese contexto es cuando les llega algo. Pero literalmente significa él vino. Rasulun, un mensajero. Min andillahi es una expresión fija, muy coloquial, que quiere decir de Allah, o directamente de Allah, ¿sí? Literalmente sería min de desde, y anden, indon o indi es también una preposición que significa enfrente, ¿sí? Entonces cuando viene un mensajero desde Allah, ¿sí? Entonces esa coloquial, por eso por Rasulun, mensajero, también muchas veces el libro, ¿no? Que viene algo directamente de Dios. Musaddiqun, el que testifica, o el gerundio testificando. Saddaqa o sadaqa, testificó, él dijo la verdad. Saddaqa, él testificó. Musaddiqun, el que testifica. Lima ma'ahum, lo que está con ellos. Ma'a, la preposición está, sí, con, en ese contexto, con ellos. Nabadha fariqun, un grupo lo echó, lo rechazó, lo negó, ¿sí? Nabadha, un grupo. Min alladhina, de aquellos. Min, de, desde, entre, ¿sí? Para nosotros usamos más esa expresión. Alladhina, aquellos. Literalmente, aquel, alladhina, plural, aquellos. Utul kitaba, es decir, adentro o entre las personas, y ahora viene, entre aquellos que ellos fueron entregados, ¿sí? Al kitaba, el libro. Ata, él entregó. Ellos fueron entregados. Al kitaba, el libro. Kitaballahi, luego una repetición para recalcar que el libro de Allah, fueron entregados el libro de Allah, pero lo que ellos hicieron es que rechazaron o echaron el libro de Allah, wara'a, ¿sí? Atrás, zuhurihim, sus espaldas. Es una expresión en árabe que no le dieron ninguna importancia, ¿sí? Lo descuidaron. Entonces lo echaron tras sus espaldas, ka'annahum, como si, acá hay un error y lo voy a corregir, ¿sí? Acá no sé cómo, sí, entonces es como si, ka'annahum, como si,
La ya'lamun, ellos no lo conocen. Entonces, obviamente, en la frase, en el contexto completo, es como si ellos no lo conocieran. No, ya'lam, ellos lo saben o ellos lo conocen. Alima, él supo, él conoció. Luego ahora tenemos un versículo muy largo y lo dividió en dos partes. Entonces, una parte vamos a ver hoy y una parte vamos a ver en la próxima clase, porque es un versículo bastante largo. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. Entonces la traducción es sí, acá. Hacemos primero. La traducción es: y caminan por la senda que recorrieron los hombres rebeldes durante el reinado de Salomón. Y Salomón no fue un incrédulo, fueron incrédulos los rebeldes, enseñando a las gentes la falsedad y el engaño. Y persiguen lo que fue revelado a los dos ángeles de Babilonia, Harut y Marut. Entonces ahora la traducción literal, palabra por palabra. Wattaba'u, y ellos siguieron. Ittaba'a, él siguió. Ittaba'u, ellos siguieron. Ma tatlu, y se habla de los incrédulos, ¿sí? Es decir, ellos siguen el mismo camino, la misma manera. Ma tatlu, lo que ella lee, literalmente. Él recitó talá, yatla, o yatlu, mejor dicho, él lee y tatlu, ella lee. Entonces ellos caminaron el mismo camino, lo que ella recita, y ella es porque en árabe, cuando usamos un plural, una palabra, un sustantivo, que su plural es, en ese contexto, para explicarlo, si tenemos un sustantivo plural que es masculino, entonces podemos usar el verbo coloquialmente en su forma singular, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo digo los hombres, y en árabe existe también esa posibilidad de decir los hombres, y es decir, los hombres escriben, también se puede decir escribe los hombres. Entonces se pone o se adelanta el verbo antes del sustantivo en el pasado, y si es un sustantivo plural, entonces se agrega simplemente o se usa la forma singular, pero obviamente conforme el género. Entonces por eso Satanás en árabe es una palabra femenina, pero se puede usar o se usó acá el singular como verbo en la forma o en conjugación. Entonces, ma tatlu shayatin, lo que ella lee. Y el sustantivo del sujeto es los Satanás. ¿Sí? Shaitanun, el Satanás, y los shayatin es plural, y se refiere como la palabra o la raíz shaitan procede de esta raíz de ser un rebelde, ¿sí? Transgreder en algo. Entonces, es obviamente una expresión para personas rebeldes. Entonces, ellos siguieron el mismo camino, la misma manera como las personas rebeldes que ellos actuaron, y luego Alá Mulki Suleimán, sobre el reinado de Salomón. Alá sobre Mulki, reinado o país, ¿sí? Suleimán, Salomón, el profeta Salomón. Y después, Vamá Kafara Suleimán, y no negó Salomón, no rechazó Salomón. Kafará también es muy coloquial en el Corán, que se aplica en
de negar la verdad. Entonces, no negó Salomón la verdad, ¿sí? Walakinna, pero, ash-shayatina, los satanás, los rebeldes, kafarú, ellos negaron la verdad, ¿sí? Y obviamente acá el contexto es, para entenderlo, que uno de los conceptos erróneos en las religiones anteriores, o en particular que corrige acá el Corán, es uno de los conceptos de la Torah que se acusa al profeta Salomón de haber cometido incredulidad o haber rechazado ciertos mandamientos de Dios. Que Dios lo corrige, que Salomón jamás se alejó de Dios o abandonó ciertos mandamientos o conceptos, ni negó nada de la verdad, ¿sí? Sino que fueron o eran las personas rebeldes en su reinado, en su país, o bajo su mandato. Yu'allimuna nasa sihra. Yu'allimuna, ellos enseñan. Es decir, las personas rebeldes, ¿sí? Allama enseñó, yu'allimu, él enseña, yu'allimuna, ellos enseñan, an-nasa, a la gente, as-sihra, la magia o el engaño, ¿sí? Entonces ellos engañan a las personas. Wama unzila, y no fue revelado. Anzala, él reveló, unzila, fue revelado, y wama unzila, y no fue revelado, alal malakeini, sobre dos ángeles, ¿sí? Ala, sobre al malakeini, los dos ángeles, malakun, un ángel, y malakeini, dos ángeles. Bibábila, en Babilonia, ¿sí? Bi es la connotación, Babil es Babilonia, Haruta, Harut, Maruta y Marut, ¿sí? Entonces, acá, obviamente, el contexto es que en ese contexto, obviamente acá lo que falta es que ellos rechazan, ¿sí? Negaron, y negaron también lo que fue revelado a los dos ángeles de Babilonia, a Harut y Marut. Y ahora hay que aclararlo acá, que obviamente el contexto no es que fueron realmente ángeles Harut y Marut. Harut y Marut son más que nada dos títulos, dos apodos que recibieron dos profetas. Y Harut, Marut son dos significados, o tienen un significado que es separar, es decir, separar la verdad de la falsedad. Y fueron dos profetas, o eran dos profetas, y el Corán usa en términos simbólicos para ellos la expresión ángel, como que personas muy puros, personas muy elevadas, espiritualidad, y del resto de su pueblo, de la sociedad. Y obviamente los rebeldes no solamente rechazaron a las enseñanzas de Salomón, sino que también el mensaje de los profetas Harut y Marut en Babilonia. Y obviamente la característica de los rebeldes es que ellos enseñan la magia o el engaño. وَمَا يُعَلِّمَانِ min ahadin, y ellos dos no enseñan, allama, él enseñó, yu'allimani, ellos dos enseñan, y ellos dos no enseñan, min ahadin, literalmente sería de nadie, min, desde ahadin, nadie también en realidad sería ahadun, es el único, ¿sí? Pero es muy coloquial, si contexto para negar algo, como acá es como que ellos no enseñan entonces a nadie, ¿sí? Entonces ellos no enseñan a nadie, pero literalmente min significa desde, pero es como que algo muy particular del idioma árabe, que en realidad significa que no enseñan a nadie. Hatta, que en realidad no es hasta, procede del árabe hatta, ¿sí? Hasta, yaqula, en realidad es yaqulani, ellos dos dicen, ¿sí? Yaqula es yaqulani, ellos dos dicen, y qala, él dijo, yaqulu, disculpen, ¿sí? Yaqulu, él dice, yaqulani, ellos dos dicen,
hasta que ellos dos dicen, innama nahnu, nosotros somos solamente. Nahnu, nosotros, y en ese contexto nosotros somos, es el pronombre personal. Fitnatun, una prueba. ¿Sí? Fala takfur. Fala takfur, pues vos. ¿Sí? Entonces ellos dijeron a su pueblo que siempre cuando transmitían el mensaje de Dios al pueblo, a las personas, también aclaraban que no nos rechacen, ¿sí? Que no se apuren en tomar una decisión, porque nosotros somos una prueba, pero si ustedes nos aceptan, entonces aprueban la prueba, y si no, entonces fracasan en la prueba divina. فَيَتَعَلَّمُونَ, pues ellos aprenden, ¿sí? Se refiere a las personas, ¿sí? Pues ellos aprenden, pues yata'allamuna, ellos aprenden, ta'allama, él aprendió, yata'allamu, él aprende, yata'allamuna, ellos aprenden, minhuma, de ellos dos, ma yufarriquna bihi, ma, lo que, yufarriquna, ellos separan, bihi, a través de eso, ¿sí? Entonces ellos aprenden de ellos dos, ¿sí? Y ellos lo que, o aprenden de ellos dos algo, lo que a través de eso ellos separan, ¿sí? Sería para mejor expresarlo, que a través de eso ellos separan, es decir, los dos, la gente aprende de ellos dos algo, y con eso lo que ellos aprendieron, ellos separan, bihi, a través de eso, farraqa, él separó, yufarriquna, ellos separan, beina al mar'i, lo que está entre el hombre, beina, entre, al mar'i, el hombre, wa, y zawjihi, su pareja. Zawjun, pareja, hi es el pronombre posesivo, hu de ella. ¿Sí? Entonces, así ellos separan lo que está entre el hombre y su pareja. Wa ma hum bidarrina bihi. Y ellos no, ¿sí? O ellos con esto no, no, ellos, bidarrina, ¿sí? No perjudican con eso, ¿sí? En realidad no es un verbo, pero la constelación de esta expresión tiene ese contexto, ¿sí? Darin o dar es algo en realidad que aquellos que no o aquellos que perjudican. Entonces es más fácil usarlo en la forma de un verbo, ¿sí? Es decir, ellos, ¿sí? O lo que ellos enseñan no perjudica, ¿sí? O ellos no perjudican con eso, ¿sí? Min ahadin, min de, literalmente, ahadin, nadie, porque ya como expliqué anteriormente, la ma es para refutar o para negar algo. Pero literalmente ahadun significa también único, ¿sí? Entonces ellos a través de eso no perjudican a nadie, illa, excepto, bi'idnillahi, con el mandato de Dios, o con la voluntad de Dios. Idnun, mandato, o la voluntad, sí, Allahi, Allah. Entonces lo que quiere decir acá, más adelante vamos a ver más detalles, que ellos, una parte de sus enseñanzas, obviamente era dirigido para el pueblo judío que estaba en tal momento hacia Babilonia. Y ellos tenían enseñanzas especiales para el pueblo judío para que ellos se unieran y pudieran volver a su tierra sagrada. Y por eso, obviamente, eran también enseñanzas secretos, mandatos de confianza para el pueblo. Y en ese contexto, ellos tenían mandamientos o enseñanzas que habían separado la sociedad. ¿Sí? Como siempre cuando venga un profeta y las personas que aceptan su voluntad o sus enseñanzas se separan de los demás, o hay siempre una separación entre el pueblo o entre la sociedad. ¿Sí? Y asimismo ocurrió en tal momento, pero para aclarar que sus enseñanzas no eran algo que perjudicaba a la sociedad, ¿sí? Sino que era algo beneficioso
para ellos y también para el resto, ¿sí? Eso sería todo para la clase de hoy, y la próxima clase vamos a continuar con el mismo versículo y luego, obviamente, vamos a un versículo más para terminar luego este subcapítulo. Assalamu alaikum, la paz sea con ustedes y hasta el próximo miércoles.